like, y compártelo con todos tus amigos. Esto es solo el inicio de una historia que nadie podrá dejar de hablar. La noticia la paralizó. El aire le faltó, y por un momento, se sintió atrapada en un espacio donde el tiempo ya no existía. Había sido la abogada que había luchado por la justicia toda su vida, pero hoy la vida le había mostrado una crueldad indescriptible. A pesar de todo lo que había vivido, de todo lo que había ganado, este golpe la dejó vacía. No era solo la pérdida de su hijo, sino el hecho de que no había podido protegerlo, como lo había hecho tantas veces con los demás. Esa impotencia la estaba consumiendo lentamente. Horas después, cuando el teléfono sonó de nuevo, la doctora Polo estaba sentada en su oficina, mirando las paredes blancas que parecían ahora reflejar su dolor. La llamada había sido de un periodista, quien, al parecer, había recibido información sobre lo ocurrido. Se lo dijeron con una voz seca, casi fría, como si las emociones no tuvieran cabida. Pero, en ese momento, la única preocupación de la doctora Polo era el destino de su hijo y cómo su vida nunca volvería a ser la misma. La noticia de la tragedia, por supuesto, se propagó rápidamente. En menos de 2 horas, las redes sociales ya estaban llenas de rumores y especulaciones sobre lo sucedido. Los medios de comunicación no tardaron en hacer sus propias suposiciones, algunos sugiriendo que la doctora Polo estaba atravesando un periodo de vulnerabilidad extrema. Otros afirmaban que ella misma estaba en peligro. Todo el mundo parecía tener algo que decir, pero nadie realmente comprendía el dolor que la abogada estaba sintiendo en ese preciso momento. Entre las numerosas filtraciones que comenzaron a circular, algo particularmente alarmante llamó la atención de todos: rumores acerca de la salud mental de la doctora Polo. Algunos decían que, a raíz de la tragedia, había estado tomando decisiones erráticas, que su comportamiento había cambiado drásticamente en los últimos días. Y si bien es cierto que la doctora Polo había estado lidiando con la pérdida de su hijo, lo que nadie sabía era que ella estaba luchando una batalla mucho más profunda. En los días previos, su alma estaba marcada por la tragedia, pero había tomado la decisión de seguir adelante, de no dejarse vencer por el dolor, aunque en su interior todo estuviera colapsando. En los pasillos del hospital, algunos se atrevieron a hablar de lo que veían: una mujer rota, que a pesar de ser un símbolo de fortaleza para muchos, en ese momento, parecía completamente devastada. Los murmullos comenzaron a tomar forma. Algunos decían que la doctora Polo no estaba en condiciones de seguir al frente de su programa, que la tristeza era tan profunda que su salud estaba en riesgo. Otros hablaban de algo más sombrío: que estaba siendo perseguida, acosada, e incluso, amenazada. El ataque mediático que estaba sufriendo ya no se limitaba a su imagen en televisión, se extendía a su vida personal, cada vez más invadida por quienes solo querían ver su caída. Entre tanto caos, algo aún más aterrador emergió. La noticia de la pérdida de su hijo se convirtió en el catalizador de una serie de especulaciones que iban mucho más allá de lo imaginable. En medio de su duelo, personas del entorno cercano comenzaron a hablar de los posibles vínculos oscuros que ella había tenido en su vida profesional. Mientras tanto, la presión aumentaba, y una mezcla de tristeza y desesperación nublaba su mente. La doctora Polo sabía que no podía esconderse, pero también sabía que algo se estaba cocinando en su contra. Las personas que alguna vez le habían sonreído ahora parecían estar buscando su caída, como si nada de lo que ella había hecho en su vida importara. La situación empeoró cuando, de forma inesperada, un video apareció en internet. En las imágenes, la doctora Polo se veía visiblemente alterada, su rostro marcado por la fatiga y la desesperación. El video fue grabado por alguien que, supuestamente, la había visto en su peor momento, completamente vulnerable. La doctora Polo, en medio de lágrimas, suplicaba en voz baja por ayuda, rogando por respuestas que nunca llegaron. La gente comenzó a especular que el video había sido filtrado por personas que querían destruirla, que la estaban utilizando como una víctima más de la maquinaria mediática que ahora la aplastaba sin piedad. Lo peor de todo es que la doctora Polo no estaba sola. A su alrededor, los rumores seguían multiplicándose, las teorías se disparaban.
Algunos decían que su hijo había sido víctima de un ajuste de cuentas relacionado con sus propios negocios, mientras que otros mencionaban conspiraciones más grandes, aquellas que involucraban a figuras de poder mucho más allá del alcance de un simple programa de televisión. La mente humana, cuando se enfrenta a lo inexplicable, tiende a buscar respuestas en lo más oscuro, y eso es precisamente lo que estaba sucediendo. El impacto de la tragedia fue tan grande que incluso las personas más cercanas a la doctora Polo comenzaron a recibir amenazas, algunos incluso empezaron a temer por su propia seguridad. Nadie sabía con certeza quién estaba detrás de esta operación, pero el miedo se extendió como un virus, infectando a cada rincón de su vida. La doctora Polo se encontraba atrapada en un torbellino de emociones y especulaciones, mientras su corazón seguía dolido por la pérdida de su hijo. Sin embargo, no todo era desesperación. En su interior, había una pequeña chispa de determinación que se negaba a extinguirse. El mundo entero estaba observando, pero lo que más le preocupaba a la doctora Polo era que, en medio de todo este caos, su hijo ya no estaba allí para defenderla. La soledad de su dolor era palpable, y cada día que pasaba, la herida parecía profundizarse más. Mientras su vida personal se desmoronaba, su imagen pública comenzaba a sufrir un golpe del que sería difícil recuperarse. Y lo peor de todo es que nadie parecía dispuesto a entender lo que realmente estaba sucediendo. En medio de todo esto, la doctora Polo estaba lidiando con algo mucho más grande que cualquier caso legal o cualquier escándalo mediático. Estaba luchando contra el vacío que había dejado su hijo, esa tristeza infinita que ninguna cámara de televisión podría capturar. La doctora Polo despertó al día siguiente con la sensación de que el mundo no era el mismo. El eco de la llamada, la que le confirmó la muerte de su hijo, retumbaba en su cabeza como una pesadilla interminable. En su mente, los momentos compartidos con él se proyectaban como una película en cámara lenta. Las imágenes de su infancia, sus risas, sus discusiones, sus sueños, todo parecía haberse desvanecido en un segundo, como si nunca hubiera sido real. Lo peor de todo era la impotencia, ese sentimiento desgarrador que se instalaba en su pecho y que no la dejaba respirar. Sabía que no podía cambiar nada, pero algo dentro de ella se negaba a aceptar esa cruel verdad. El teléfono volvió a sonar. En el identificador de llamadas aparecía el nombre de su abogado. La doctora Polo dudó antes de contestar, pero lo hizo, temerosa de lo que podría escuchar. El tono grave y preocupado de su abogado no la sorprendió, sabía que algo grande se estaba gestando alrededor de ella. Sin embargo, ni en sus peores pesadillas imaginó lo que estaba por venir. La situación es más complicada de lo que pensábamos, doctora Polo. Necesitamos hablar. Lo que está pasando con su vida personal está afectando seriamente su imagen pública. Las noticias no dejan de llegar, y los rumores sobre su salud mental no paran de crecer. Además, hay algo que debes saber. Han comenzado a investigar su vida financiera, dijo él, con un tono serio que no dejaba espacio para dudas. La doctora Polo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Finanzas. ¿De qué hablaba? Durante años había manejado su dinero con sumo cuidado, asegurándose de no caer en trampas o compromisos oscuros. ¿Qué estaba pasando ahora? Las sospechas sobre su vida privada ya no eran solo rumores. La situación había escalado de una manera alarmante, y ella, con todo su conocimiento legal, sabía que nada bueno podía salir de eso. El simple hecho de que su vida financiera fuera ahora un tema de conversación pública le daba escalofríos. Doctora Polo, si las cosas no se detienen pronto, podríamos estar hablando de un escándalo de proporciones globales. Los medios están hambrientos de información, y no dudarán en destruir todo lo que ha construido. Necesito que se prepare, continuó su abogado, sin suavizar las palabras. El peso de esas palabras la aplastó. Nadie entendía lo que estaba viviendo, y mucho menos lo que había perdido. En su mente, todo estaba girando en torno a su hijo, a esa figura que ya no estaba con ella. Pero ahora, su lucha parecía haber tomado un giro mucho más oscuro. No solo tenía que enfrentarse a su dolor, sino a una maquinaria mediática imparable que se alimentaba de su caída. En cuanto colgó el teléfono, la doctora Polo se sintió más sola que nunca. No le importaban las críticas, ni los rumores sobre su salud mental.
Lo que le dolía profundamente era el hecho de que todos, incluso aquellos a los que había llamado amigos, comenzaban a distanciarse. Los mensajes de apoyo, aunque bien intencionados, no eran suficientes. Nadie podía comprender lo que ella estaba atravesando. Ni siquiera su entorno cercano parecía capaz de sostenerla en ese abismo emocional. En medio de todo esto, los rumores sobre su vida personal y financiera seguían creciendo. Los medios, como llenas en busca de carne fresca, no dejaban de especular. En Twitter, Instagram y Facebook, las historias se multiplicaban, desde acusaciones sobre posibles fraudes financieros hasta teorías sobre la relación que ella había tenido con ciertas personas poderosas en el mundo del entretenimiento. Nada parecía estar fuera de lugar, y la doctora Polo se encontraba atrapada en una telaraña que no podía cortar. Un artículo en particular comenzó a ganar fuerza. Se trataba de una investigación sobre los negocios de la doctora Polo, apuntando a que había estado involucrada en inversiones arriesgadas, algunas incluso ilegales. Los rumores afirmaban que su fortuna no era tan sólida como parecía, y que ella misma había estado tratando de ocultar una serie de transacciones dudosas. La noticia fue recogida por todos los periódicos principales, y rápidamente se convirtió en el tema del día. A pesar de que todo esto era solo especulación, el daño ya estaba hecho. La doctora Polo sabía que tendría que defenderse de acusaciones infundadas, pero con su estado emocional tan vulnerable, el solo pensar en un juicio más le parecía insoportable. Al mismo tiempo, la tristeza seguía consumiéndola. Cada vez que miraba a su alrededor, veía su vida como un rompecabezas roto. La gente, que antes la admiraba por su firmeza y su capacidad para enfrentar los casos más difíciles, ahora la veía como una víctima más de las circunstancias. La percepción pública de la doctora Polo estaba cambiando de manera drástica, y no podía hacer nada para evitarlo. Los medios de comunicación habían comenzado a difundir fotos de ella saliendo del hospital, con su rostro demacrado y una expresión perdida, lo que solo alimentaba la narrativa de su debilidad. Sin embargo, a pesar del sufrimiento que atravesaba, algo en su interior seguía luchando por mantenerse firme. Sabía que tenía que luchar, no solo por su honor, sino por la memoria de su hijo. El dolor la consumía, pero la necesidad de encontrar justicia, de encontrar una respuesta para lo que había sucedido, la mantenía viva. Esa tarde, cuando regresó a su oficina, se dio cuenta de que la situación había llegado a un punto de no retorno. No podía seguir ignorando las filtraciones ni el creciente escándalo. El teléfono comenzó a sonar de nuevo, y en la pantalla apareció el nombre de su productor. Lo había estado evitando, pero ya no podía escapar más. Contestó, sabiendo que no podía dar más largas a la situación. El programa está en peligro, doctora Polo. Las marcas están empezando a retirarse, y ya no podemos asegurar el futuro de la producción. Los rumores se están convirtiendo en una bola de nieve, y todo lo que tocamos está siendo afectado. La gente quiere respuestas. Necesitamos algo, y rápido, dijo su productor con un tono de urgencia. La doctora Polo cerró los ojos, respiró profundamente y, por un momento, dejó que las lágrimas escaparan. Lo que más temía había llegado. No solo había perdido a su hijo, sino que ahora se encontraba en medio de una tormenta mediática que amenazaba con arrastrarla. Todo estaba perdido, y, sin embargo, algo en su interior no dejaba de insistir, podría salir de esto. Pero, con cada llamada, con cada filtración, la doctora Polo se daba cuenta de que, en el fondo, nada sería lo mismo. El sonido del teléfono, que ya le resultaba familiar y temido, retumbó en el despacho de la doctora Polo. Miró la pantalla sin muchas ganas de contestar, sabiendo que lo que venía era solo más presión. Contestó con voz vacía, casi como si sus palabras no pudieran escapar de su garganta. Doctora Polo. La voz en el otro lado de la línea era firme, pero cargada de una preocupación que se sentía casi palpable. Era su productor, el mismo que había estado con ella durante años, el que había sido testigo de su evolución profesional, y ahora parecía perderse entre las mismas dudas que todos los demás. Doctora Polo, necesitamos una declaración urgente. Las marcas están presionando, los patrocinadores se están retirando, y si no actuamos rápido, el programa podría ser cancelado. La situación está fuera de control. La doctora Polo sintió una presión insoportable en su pecho.
¿Cómo podía pedirle a alguien que entendiera lo que ella estaba pasando? ¿Cómo explicarle que no le importaba nada más que la memoria de su hijo? Los comentarios, las especulaciones y los rumores sobre su vida personal y financiera no dejaban de crecer, y ahora los medios de comunicación la rodeaban como lobos hambrientos. Su vida, que había sido todo un ejemplo de éxito y fortaleza, ahora estaba siendo desgarrada por la opinión pública. Pero lo que realmente la estaba destruyendo era el hecho de que su dolor por la pérdida de su hijo era completamente ignorado. Nadie parecía dispuesto a ver más allá del escándalo. La doctora Polo, que siempre había estado firme ante la adversidad, estaba colapsando bajo el peso de las expectativas que el mundo tenía sobre ella. En las semanas previas a la tragedia, la doctora Polo había estado luchando por mantener su vida personal y profesional separadas. Había intentado centrarse en su trabajo, en el programa que tanto amaba, pero las constantes presiones externas, los escándalos políticos, las filtraciones de su vida privada, todo se había ido acumulando. Nada podía haberla preparado para perder a su hijo de manera tan brutal e inesperada, pero ahora, además de su dolor, tenía que enfrentar la inminente amenaza de perder todo lo que había construido. La sensación de ser atacada por todos los frentes la consumía. El teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada desconocida. No contestó, ya no podía hacer frente a más de esos ataques. Los medios de comunicación ya habían comenzado a lanzar versiones contradictorias sobre su estado de salud, sobre su supuesto colapso mental. No entendían que el estrés que ella estaba experimentando no era solo producto de la presión mediática, sino de la tragedia personal que la había golpeado. Nadie estaba dispuesto a darle el espacio que necesitaba para sanar. Lo peor de todo era que cada noticia, cada filtración, cada rumor, se sentía como una daga más clavada en su corazón. Un periodista había asegurado que la doctora Polo se encontraba en un hospital psiquiátrico, una declaración completamente falsa que fue replicada por medios de todo el mundo. Nadie pensaba en la dignidad humana, ni en el sufrimiento real que ella estaba viviendo. ¿Hasta qué punto la sociedad estaba dispuesta a sacrificar a una persona solo por su propio morbo? Las horas parecían dilatarse. El día se había convertido en una sucesión interminable de llamadas, mensajes, noticias falsas, y cada vez más entrevistas que ella no quería dar. En su mente, todo era un caos. A pesar de su fortaleza, se encontraba al borde de la desesperación. Sabía que tenía que reaccionar, pero lo que más le dolía era que ya no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo podía salir de este hoyo tan profundo en el que la había colocado el dolor y la pérdida? La doctora Polo, la mujer que siempre había luchado con inteligencia y determinación, ahora sentía que no tenía el control de nada. En un instante, la doctora Polo tomó la decisión de enfrentarse a la tormenta mediática que la estaba ahogando. Sabía que lo que se había dicho de ella en las últimas semanas no era más que una mezcla de mentiras y malentendidos, pero si no hacía nada, el daño sería irreversible. Necesitaba aclarar las cosas, poner un alto a las especulaciones que ponían en peligro su vida, su carrera y su legado. Necesitaba que la gente entendiera lo que realmente estaba sucediendo. Pero, sobre todo, necesitaba ser escuchada. Se levantó de su escritorio y caminó hacia el espejo. Observó su rostro, tan cansado, tan marcado por el dolor y la tristeza. La mujer que miraba desde el reflejo ya no era la misma que años atrás había comandado el escenario de su programa con una presencia inquebrantable. En sus ojos, ahora había algo que no se podía ocultar, la pérdida. La herida profunda que nunca podría sanar. Pero también había algo más, algo que nunca podría dejar de lado, su responsabilidad. Ya no podía esconderse más. El mundo esperaba respuestas, y aunque no sabía si estaba lista, tenía que enfrentarlo. Tomó el teléfono, y con manos temblorosas, marcó el número de su abogado. Es hora de dar la cara. Necesito una rueda de prensa. Ya no puedo seguir siendo la víctima de esta locura. Necesito contar mi verdad, dijo con voz quebrada pero decidida. A lo lejos, la tormenta mediática seguía creciendo, alimentada por los rumores que ya habían alcanzado proporciones desmesuradas. Las redes sociales se inundaban con teorías de conspiración, afirmando que su hijo no había muerto por accidente, sino que había sido asesinado. Había quienes decían que la doctora Polo había sido envenenada lentamente por su entorno.
Había quienes aseguraban que ella misma estaba detrás de un plan maestro para destruir a quienes la rodeaban. La locura estaba alcanzando su punto máximo, y las amenazas ya no solo eran verbales. Al caer la tarde, la doctora Polo dio su primera declaración pública después de semanas de silencio. Frente a las cámaras, su rostro seguía marcado por el dolor, pero sus palabras fueron claras y directas. No voy a permitir que se siga destruyendo mi vida y mi imagen. El dolor de perder a mi hijo es indescriptible. Nadie tiene idea de lo que estoy atravesando. Y ahora, de una manera impensable, debo enfrentar un ataque sin piedad, pero no soy una persona fácil de derribar. Me verán luchar, porque es lo único que me queda. La noticia de su aparición ante la prensa corrió como un reguero de pólvora. La doctora Polo estaba, finalmente, rompiendo el silencio, pero la pregunta seguía en el aire: ¿sería suficiente? ¿Podría ella reconstruir lo que había sido destruido en cuestión de días? Cada palabra, cada mirada, cada gesto de la doctora Polo en ese momento parecía reflejar su desesperación, pero también su determinación. El mundo estaba observando, y, por primera vez en mucho tiempo, parecía que su destino no solo estaba en sus manos, sino en las de todos aquellos que la juzgaban. El aire en la sala de prensa era denso. Los periodistas, con cámaras apuntando y micrófonos extendidos, esperaban ansiosos la reacción de la doctora Polo. Después de semanas de especulaciones y rumores, finalmente había decidido romper el silencio. La tensión era palpable. Nadie sabía exactamente qué iba a decir, pero todos esperaban respuestas que quizá nunca llegarían. La doctora Polo estaba allí, de pie frente a una multitud que esperaba su caída, pero ella tenía un fuego en los ojos que no se podía ignorar. Al mirarse en el espejo minutos antes, se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Aquella mujer frente a ella, tan desgarrada por el dolor de perder a su hijo, también era alguien dispuesta a enfrentarse a todo. Su vida, su carrera, su legado, todo lo que había construido a lo largo de los años estaba ahora en juego. Sabía que, si no tomaba las riendas en ese momento, su nombre quedaría marcado por siempre por las mentiras y las falsedades que ya se habían esparcido por el mundo entero. Con la vista fija en la multitud de reporteros, la doctora Polo comenzó a hablar, su voz firme pero marcada por una tristeza que se reflejaba en cada palabra. Me encuentro aquí hoy porque el mundo tiene derecho a saber la verdad. El dolor que siento por la pérdida de mi hijo es más profundo de lo que cualquiera podría imaginar, pero no estoy aquí para hacer una declaración sobre mi sufrimiento personal, sino para aclarar las mentiras que se han dicho sobre mí. Al principio, el silencio reinó en la sala. Nadie quería interrumpir. Las palabras de la doctora Polo resonaron, pero cada segundo parecía más cargado de tensión. Ella continuó, sabiendo que cada frase que decía podía ser manipulada por los medios, pero al mismo tiempo, no podía callar más. Tenía que liberarse del yugo de la especulación. Las noticias sobre mi salud, las insinuaciones de que estoy desmoronándome, son completamente falsas. Soy humana, y, como tal, estoy pasando por un dolor que ningún ser humano debería tener que experimentar. Pero, a pesar de esto, estoy aquí para demostrar que soy más fuerte de lo que piensan. Un periodista levantó la mano. La doctora Polo lo miró con dureza antes de dar la señal para que hablara. Doctora Polo, comenzó el periodista con voz aguda, ha habido rumores muy serios que aseguran que su hijo no murió en un accidente, sino que fue víctima de un acto violento, incluso algunos afirman que usted tiene alguna conexión con eso. ¿Qué puede decir al respecto? La pregunta fue directa, cortante. En ese instante, la sala se llenó de murmullos. La doctora Polo sintió que el peso de la pregunta caía sobre ella como una losa. Sabía que esa era la peor de las acusaciones que se podían hacer, y aunque no lo dijo en voz alta, una parte de ella se sintió violada por la insinuación. ¿Cómo podía alguien sugerir que ella estaba involucrada en algo tan monstruoso? Su corazón latió con fuerza, pero se mantuvo firme. Mi hijo era todo para mí. Para aquellos que quieren jugar con mi dolor, con mi sufrimiento, les digo con toda claridad, no existe ningún tipo de vinculación con lo que afirman. Esa es una mentira que no solo daña mi honor, sino también la memoria de mi hijo. Estoy aquí para defender su nombre y el mío, porque no permitiré que ninguna especulación o calumnia empañe lo que realmente sucedió.
Su voz resonó fuerte, llena de dignidad, pero el daño ya estaba hecho. Aunque se mostraba firme, los ojos de la doctora Polo delataban un sufrimiento profundo. No podía borrar lo que ya había sido dicho. A pesar de su defensa, los rumores seguían creciendo como un monstruo imparable, alimentado por la opinión pública. Otro periodista, esta vez un hombre de mediana edad, levantó la mano. Doctora Polo, se ha mencionado que su hijo estaba involucrado en negocios poco claros, incluso algunos dicen que estaba ligado a actividades ilícitas. ¿Cree que eso tiene algo que ver con su muerte? Una ola de inquietud recorrió la sala. La doctora Polo tragó saliva, pero su expresión permaneció impasible. Sabía que esta era la pregunta clave, la que podría hundirla por completo si no respondía con cautela. Mi hijo era un joven con grandes sueños, con la voluntad de lograr lo mejor para sí mismo, como cualquier hijo. Como madre, siempre traté de guiarlo, apoyarlo, pero no puedo controlar todas las decisiones que toma una persona. Cualquier insinuación que sugiera que él estaba involucrado en actividades ilegales es infundada y cruel. Mi hijo no merece que su memoria sea manchada por mentiras. Los que hablan sin conocer la verdad, lo hacen con el único propósito de destruir. La sala guardó silencio por un momento, pero sus palabras ya habían dejado una marca. Aunque los rumores continuaban, la doctora Polo había lanzado un desafío directo a quienes la atacaban. Sabía que la verdad solo podría ser parcial en ese momento, ya que no podía revelar todos los detalles. El caso de su hijo estaba siendo investigado y aún había elementos que no podía exponer, pero el daño mediático ya era irreversible. De repente, las luces de la sala se apagaron por un segundo. Un periodista había subido un video a las redes sociales en el que se veía a la doctora Polo en su peor momento, llorando en un pasillo del hospital poco después de enterarse de la muerte de su hijo. La imagen de su rostro marcado por el dolor fue capturada sin su consentimiento. La doctora Polo sabía que ese momento personal, tan privado, se estaba utilizando en su contra. El video que acaba de ser publicado es una invasión a mi vida privada. El hecho de que alguien lo haya difundido con el único propósito de humillarme no es solo una violación de mis derechos, sino también una falta de respeto hacia mi dolor y hacia mi familia, dijo, su tono ahora marcado por una ira contenida. Eso no hace que mi sufrimiento sea menos real. Al contrario, me demuestra hasta qué punto están dispuestos a llegar para ver mi caída. La tensión en la sala aumentaba. Los periodistas ya no eran simples observadores, ahora eran parte activa de una guerra mediática que la doctora Polo estaba decidida a ganar. El ambiente se había tornado tan hostil que ni siquiera las preguntas más simples parecían ser bien recibidas. A pesar de la furia que sentía, la doctora Polo mantuvo su compostura. Sabía que no podía perder el control, que la imagen de calma que proyectaba era su única arma en esa batalla. Pero lo cierto era que por dentro, todo estaba a punto de desmoronarse. La presión era insoportable, y cada palabra que pronunciaba parecía caer en un abismo sin fin. Finalmente, la rueda de prensa concluyó. La doctora Polo se retiró del podio, pero no sin antes mirar a los periodistas con una expresión de desafío. No iba a dejar que el mundo decidiera por ella. No iba a ser una víctima más de un sistema que no entendía el precio del dolor real. Al salir de la sala, sus pensamientos se entrelazaron. Su vida ya no estaba solo en sus manos. El destino de su carrera, de su imagen, de su memoria, ahora dependía de cómo el mundo la percibiera en este momento de crisis. Sin embargo, en su interior, algo se mantuvo firme: el amor por su hijo, por su legado. Y, aunque la tormenta no cesaba, sabía que su lucha apenas comenzaba. La doctora Polo dejó la sala, su rostro aún marcado por el dolor y la lucha interna. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Sabía que no importaba cuántas mentiras se dijeran sobre ella, cuántos rumores intentaran destruir su nombre, siempre quedaría una verdad que ningún escándalo podría borrar: el amor que sentía por su hijo. Ese amor era la base de su fuerza, su razón para seguir luchando, aun cuando el mundo parecía haberse vuelto en su contra. A medida que avanzaba por los pasillos vacíos, una reflexión se le cruzó por la mente: la vida no se trata de ser invencible, sino de saber levantarse, aun cuando todo parece estar perdido. Y aunque la tormenta mediática continuará, sabía que lo más importante era su integridad, su ser,
y su capacidad de enfrentar la adversidad con la cabeza en alto. La lucha de la doctora Polo estaba lejos de terminar. La batalla por su verdad apenas comenzaba, y en esa búsqueda de justicia, no solo se jugaba su carrera, sino también su humanidad. Nadie sabía con certeza qué deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara: su historia no la escribirían aquellos que solo buscaban su caída, sino ella misma, con cada paso que decidiera dar. Para todos aquellos que se mantienen en pie, que luchan en medio de la tormenta y que no permiten que los rumores dicten su destino, les dedico este último pensamiento. Nunca dejen que nadie les arrebate lo que realmente son. En la vida, las adversidades siempre vendrán, pero lo que realmente define quiénes somos es la forma en que enfrentamos esos momentos.